Corría descalza sobre la tierra roja cuando el primer relámpago partió el cielo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Activa la campana de notificaciones para recibirlas todas. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. La llanura del Nuevo México se extendía sin fin bajo la tormenta. No había roca detrás de la cual esconderse. No había cañón que la tragara. No había árbol que alzara sus brazos para recibirla. Solo el cielo abierto, enorme como la boca de un dios furioso, y ella, Shimazani, corriendo con la barriga grande adelante, los pies descalzos cortándose contra la tierra seca. Shimazani. Llevaba el nombre de su abuela como se lleva una oración, pegado al pecho, nunca olvidado. Su abuela había sido curandera entre los Chiricahua, mujer de manos firmes y voz de río en verano. Le había enseñado a leer el viento antes de que llegara la lluvia, a escuchar la tierra para saber si el enemigo venía a caballo o a pie. Pero esa noche, con 7 meses de hijo en el vientre y la sangre de Nilchi todavía fresca en sus ojos, ninguna enseñanza alcanzaba para callar el terror. Nilchi, su esposo, el que cantaba antes del amanecer para despertar al sol. 3 días atrás, todo era diferente. 3 días atrás, Shimazani despertó con la cabeza sobre el hombro de Nilchi y el niño dentro de ella, dando pequeños golpes suaves, como preguntando si ya era tiempo. La ranchería dormía, los perros dormían, los pinos del cerro dormían. Había una paz que solo existe antes del desastre, cuando el mundo entero descansa sin saber lo que viene. Nilchi era líder de los hombres jóvenes de su banda. No guerrero de guerra, sino guerrero de ideas. Él hablaba con los oficiales cuando había que hablar. Él conocía las palabras del blanco, aunque las pronunciara con la lengua apache. Había negociado 3 veces la permanencia en aquellas tierras al sur de Fort Stanton. 3 veces había regresado con algo que parecía promesa, y 3 veces la promesa se había roto. Pero Nilchi no perdía la fe. Decía: la tierra no necesita que creamos en ella para existir, nosotros tampoco. Lo que Shimazani no supo hasta que fue tarde era que alguien había decidido que Nilchi sabía demasiado. El scout. Ella lo había visto antes. Un hombre apache que caminaba entre los soldados, como perro entre lobos, creyendo que los lobos lo respetaban. Se llamaba Chinde, que en su lengua significaba espíritu maligno. Aunque su madre le había puesto ese nombre sin saber que sería profecía. Chinde había crecido en la reserva de San Carlos. Había aprendido a leer el inglés. Había aceptado un uniforme azul cuando el hambre fue más grande que la dignidad. Y cuando el capitán Hargrove le dijo: «Identifícame al líder de los que resisten», Chinde señaló a Nilchi sin que le temblara el dedo. La primera noche de tormenta, el cuerpo de Nilchi apareció en la entrada de la ranchería. No hubo disparo que Shimazani oyera. No hubo grito. Solo el perro que ladró diferente. No el ladrido de alerta, sino el ladrido de duelo. Y cuando ella salió de la Wikiap, con la manta todavía sobre los hombros, lo vio. Tendido en la tierra. Una bala entre los ojos. La señal de los cazadores de recompensas que querían que pareciera limpio, que pareciera justo, que pareciera lo que nunca fue. A su lado, una nota escrita en inglés que ella tardó en descifrar y que decía: líder rebelde eliminado. Orden del capitán C. Hargrove, tercer regimiento de caballería. La noche que siguió fue la noche más larga de su vida. Los ancianos le dijeron que huyera antes del amanecer, que Hargrove no dejaba testigos, que ya habían visto esto antes, que la historia de los Chiricahua era una historia de aprender demasiado tarde. Los niños dormían sin saber. Las mujeres empacaban en silencio. Y Shimazani, con la barriga que le pesaba como piedra sagrada y las manos que no dejaban de temblar, hizo lo que Nilchi le habría dicho. Tomó el cuchillo de él, la bolsa de medicina de su abuela, raíces secas, polvo de polen amarillo, corteza de álamo para el dolor,
y salió hacia la llanura antes de que el sol existiera. 2 días corrió. 2 días se arrastró. Se escondió detrás de matorral de chamizo. Bebió agua de charcos lodosos que la tierra formó con la lluvia. El niño dentro de ella se movía sin parar, inquieto como ella, buscando salida que todavía no era tiempo de encontrar. Cada vez que las contracciones falsas llegaban, ese apretón que no era parto, sino alarma del cuerpo, Shimazani se detenía, apoyaba las manos sobre la barriga y susurraba en apache: «Todavía no, hijo, todavía no. Espera a que encontremos tierra firme». Pero en la llanura abierta del Nuevo México no había tierra firme, solo el cielo enorme y la tierra sin fin y los cascos de caballos que ella escuchaba sin ver. La tormenta llegó con el tercer día. El cielo se puso verde, ese verde que los apaches saben que es advertencia, y después negro, y después roto por relámpagos que caían tan cerca que Shimazani olía el azufre. La lluvia cayó de golpe, como si alguien hubiera vaciado el mar desde arriba. La tierra roja bebió agua y se volvió barro que le comía los pies hasta el tobillo. Shimazani caía. Se levantaba, caía otra vez. El niño pateó fuerte. Una sola patada, como diciéndole: sigo aquí, no te detengas. Y fue entonces, entre el relámpago y el trueno, cuando vio la silueta. Una estructura baja en la llanura, apenas visible entre la cortina de agua. No era fuerte militar, no tenía bandera, no tenía parapeto, no tenía cañón apuntando al cielo. Era algo más pequeño, algo que olía a abandono y a tiempo. Una construcción de adobe y madera que el viento había comenzado a deshacer, con la puerta medio arrancada de sus bisagras, y una ventana sin vidrio, por la que la lluvia entraba sin pedir permiso. Rancho abandonado. Shimazani se detuvo a 30 pasos. Respiró, escuchó. Ningún caballo, ningún fuego, ningún olor a hombre. Solo la lluvia y el viento y el polvo viejo de una vida que alguien había dejado atrás. Entonces oyó otra cosa. Una voz humana, baja, ronca, hablando en español, con acento que ella reconoció como el del norte. Nuevo México, no Texas. Y en esa voz no había orden ni amenaza. Había algo que, en otro tiempo y en otra vida, Shimazani habría llamado canción. Un hombre estaba dentro de ese rancho abandonado, solo. Y Shimazani, con el cuchillo de Nilchi en la mano y el hijo en el vientre, y la lluvia partiéndole el mundo en dos, tomó la única decisión que le quedaba. Empujó la puerta y entró. El hombre no gritó. Eso fue lo primero que Shimazani notó. Que no gritó, no tomó el rifle, no dijo la palabra que los blancos siempre decían cuando veían a un apache aparecer en su puerta. Se quedó quieto junto al pequeño fuego que había hecho con madera vieja en el hogar de adobe, con una taza de café en la mano y los ojos abiertos, como quien ve algo que no esperaba, pero que no le asusta. Se llamaba Aurelio Ríos. Mexicano de nacimiento, criado en Las Cruces, de vuelta al norte después de años en las minas de plata de Chihuahua, que le habían comido la salud, pero no el alma. Tenía 40 años o parecía tenerlos. Era de esos hombres que el sol y el trabajo envejecen por fuera pero no por dentro. Viajaba hacia Santa Fe con 3 caballos y una carga de fotografías de vidrio que un hombre llamado Thomas Blythe le había encargado llevar. Imágenes del desierto, de los pueblos abandonados, de los apaches que Blythe había fotografiado durante 2 años recorriendo el territorio. Aurelio no era fotógrafo, era mensajero, pero esa noche, mirando a la joven apache embarazada que había entrado por su puerta con un cuchillo en la mano y los ojos llenos de algo que él supo reconocer, porque lo había visto en las minas cuando los capataces llegaban con órdenes de arriba, ese hombre puso la taza de café en el suelo y dijo en español sin alzar la voz: «Siéntate, hay fuego, hay agua limpia, no soy tu enemigo». Shimazani no bajó el cuchillo, pero tampoco salió. La lluvia golpeaba el techo de madera vieja con una violencia que parecía personal.
Adentro, el fuego pequeño luchaba contra el frío que entraba por la ventana sin vidrio. Aurelio se movió despacio, como quien se mueve cerca de un animal herido, sin gestos bruscos, sin mirar directo a los ojos, y tomó una manta doblada en el rincón. La puso sobre el piso junto al fuego. Después se alejó y se sentó al otro lado de la habitación. El rancho pertenecía a una familia de Albuquerque, dijo como si estuviera explicando algo a nadie en particular. Los Mendoza, los apaches no los mataron, si es lo que te preguntas. Se fueron solos, hace 3 años. La tierra no da para el ganado que querían tener. La llanura se los comió de otra manera.